El electrocardiograma es un tema extenso por sí mismo, entonces el objetivo por ahora es que veamos lo básico nada más para agarrar un electrocardiograma y podernos hacer una idea de si es un electro normal o no. Vamos a ver un poquito de fisio, un poquito de anato, pero va a ser todo muy superficial, únicamente con que podamos crear una pequeña rutina de lectura provisional para interpretar el electrocardiograma y ahora sí, después que ya nos estemos acostumbrando un poquito más a ver todos estos trazados y ya no nos den tanto miedo, entonces sí, vamos a profundizar un poco más en aspectos de fisiología, ver cómo se forman estas ondas, qué significan, cómo se miden correctamente, qué diferencias pueden tener. Y una vez más, después de que avancemos y nos acostumbremos a eso, vamos ahora sí a aplicarlo con la clínica, ¿sale? Entonces, de nuevo, vamos a empezar con conceptos muy burdos, muy básicos, pero únicamente con que empezamos ahora a tener una pequeña herramienta para leer un electrocardiograma normal. Con eso podemos darnos por bien servidos en inicio, por lo menos. Entonces, lo primero es definirlo y el electrocardiograma es básicamente tomar un paciente, ponerle electrodos que hagan un registro y que se vaya anotando la actividad eléctrica que tiene el corazón. Nosotros con esa gráfica que se forma de esa actividad eléctrica tenemos que interpretar de qué manera está trabajando ese corazón. Entonces, gracias a su naturaleza de ser un registro de actividad eléctrica, nosotros podemos utilizarlo para establecer un diagnóstico sobre algunas situaciones como por ejemplo arritmias, canalopatías, síndromes de preexcitación, algunas situaciones como esas para las que el electrocardiograma es el estándar de oro. Sin embargo, el electrocardiograma no se va a limitar a esas situaciones, sino que, digo, muchas veces el electro es de las herramientas que tenemos más a la mano y nos puede ser de gran utilidad en otras condiciones, como por ejemplo situaciones de hipertrofia auricular, hipertrofia ventricular, desequilibrios hidroelectrolíticos, seguimiento para tratamiento con fármacos, monitorización cardíaca, factores de riesgo, por ejemplo, para trabajadores o demás situaciones en las que el electrocardiograma tiene una utilidad tremenda y por eso es necesario que nosotros lo podamos leer de manera ordenada y nos hagamos una idea de lo que significa para sacarle todo ese jugo que nos puede ser de provecho en la práctica clínica principalmente. Entonces el corazón por sí mismo tiene algunas características que van a hacer que esté funcionando y es gracias a que conocemos esas características que podemos establecer cómo vamos a leer nuestro electrocardiograma. Digo, sabemos que tiene cierto ciclo y que tiene, las ondas significan cierta cosa, pero todo se puede reducir a algunos principios. Vamos a ver algunos cuantos de ellos nada más. Entre ellos está el principio de excitabilidad, que habla de que las células cardíacas puedan generar un potencial de acción que se va a transmitir a través de su membrana. Es gracias a que generan un potencial de acción que todo este proceso se va a iniciar en que el corazón va a latir. Entonces es una capacidad fundamental del propio corazón. Esta capacidad de excitarse la conocemos como vasmotropismo. Otra característica importante es que esta excitación se produce de manera autómata a través del tiempo mediante células especializadas del corazón. O sea, el corazón va a generar sus propios impulsos. Y el hecho de que los genere por sí mismo, los regule a través del tiempo y sean autómatas, es a lo que nosotros llamamos como cronotropismo cardíaco. Además de ello, no nada más genera un impulso y se queda ahí en la membrana de la célula que lo generó, sino que este impulso cardíaco se va a conducir a través de un sistema de células especializadas de conducción cardíaca y esa capacidad de conducción que nosotros sabemos que el corazón va a latir en determinado orden, lo va a hacer con ciertas características, entonces a esta capacidad de conducir un impulso electroquímico es lo que nosotros conocemos como dromotropismo, la conducción de estos impulsos eléctricos. Otra cosa importante, el corazón tiene la capacidad de que con ese impulso electroquímico, que es el potencial de acción que se está transmitiendo de célula en célula, va a generar un proceso de contracción y lo va a hacer con determinada fuerza, etcétera. Y es gracias a esto que el corazón tiene una capacidad de bomba. Entonces esta característica es esencial para el funcionamiento adecuado del corazón y es a lo que nosotros conocemos como inotropismo. Y luego podemos hablar de que una vez que se contrae también tiene que ser capaz de relajarse.
es a esta relajación a lo que conocemos como lucitropismo, y gracias a que se relaja está listo para de nuevo empezar un ciclo. Si cualquiera de estas propiedades se ve afectada por alguna situación patológica o externa, lo que quieran, entonces va a haber problema en el corazón, y es lo que nosotros tenemos que tratar de investigar en el electrocardiograma. Y hablamos de cómo tiene un sistema de conducción eléctrica que es específico de células especializadas que transmiten estos impulsos. Es importante que sepamos qué son y que sepamos dónde se encuentran, ya que vamos a ver que tiene un determinado orden de estar conduciendo los impulsos, y eso nos sirve a nosotros para interpretarlo. Lo primero es conocer el nodo sinoauricular o nodo sinusal. Este nodo es el que actúa como marcapasos del corazón a priori, ya que es el que está generando estos impulsos eléctricos de manera automática para transmitir los impulsos al resto del corazón. Entonces, este nodo sinoauricular o nodo sinusal transmite el impulso al resto de las aurículas, que son las cámaras superiores del corazón, a través de estos haces, que son los haces internodales, porque se encuentran entre dos nodos. Entonces transmite el impulso a través de los haces internodales, y eso permite, al haber un impulso en las aurículas, que las aurículas se contraigan y pase sangre de las aurículas a los ventrículos. Digo, hay detalles ahí fisiológicos, pero vamos a omitir eso por ahora y ya lo profundizaremos después. Entonces, existe también un nodo que se llama nodo auriculoventricular. Este nodo regula el paso de la actividad eléctrica de las aurículas o atrios a los ventrículos. Tiene una función importante, y es que gracias a este nodo, el potencial, esta transmisión electroquímica se retiene unos milisegundos, y eso hace que primero latan las aurículas y luego latan los ventrículos. De modo que primero pasa la sangre de arriba abajo y luego la sangre de abajo en los ventrículos pasa al resto del organismo. Si ambos la tienen al mismo tiempo, chocarían los flujos y habría problemas. Entonces, gracias a este retraso fisiológico, nos ahorramos ese problema en la conducción. Entonces, se entretiene un poco en el nodo auriculoventricular y a partir de ahí es reenviado al resto del corazón, y lo hace primordialmente a través de este haz de fibras de nuevo especializadas que conocemos como haz de His. El haz de His se divide, hay izquierdo y hay derecho, el izquierdo es anterior y posterior, todo eso ya lo conocemos de anatomía, y el haz de His se continúa dividiendo en unas fibras todavía más pequeñas, que son las fibras de Purkinje, fibras terminales, que terminan de llevar estos potenciales de acción a las células cardíacas para que se continúe transmitiendo y se contraiga el corazón. Entonces, conocer todo esto es importante porque este orden es el orden en el que vamos a ver generado el impulso reflejado en cada una de las ondas en nuestro electrocardiograma, por lo menos en un electrocardiograma normal. Entonces, ya sabemos más o menos los conceptos primordiales para ver el electrocardiograma. Vamos a ver cómo es que se forma. Y para ello hay que hacer algunas cuantas cuestiones. Digo, ya mencionamos que es una medición de la actividad eléctrica, pero ahí hay que entender cómo es que se mide para entender la formación de las ondas. Lo primero que tenemos que saber, digo, imaginen que esto es una célula, ya sabemos que cada célula pues tiene distintas características. Entre ellas podríamos mencionar la generación y conducción de potenciales de acción, que el potencial de acción a fin de cuentas va a ser un impulso electroquímico, que es medible. Si nosotros revisamos, hay registros de cómo se mide la membrana, se ponen electrodos en la membrana celular, se detectan cambios en la actividad eléctrica, se determina un cierto voltaje en cierta dirección, y así sabemos que hay actividad eléctrica, hay corriente eléctrica que va de un lugar a otro, que va con cierto voltaje, cierta fuerza, y es medible. Pero ¿cuál es el problema? Que a fin de cuentas en el organismo o en el corazón, más que nada, no hay una sola célula, sino que hay muchísimas. Entonces no sería práctico estar midiendo el potencial de acción de una célula y luego de otra y luego de otra y luego de otra. Es impráctico completamente. Entonces, para ello, digo, vamos a hacer una comparación. Nuestro cuerpo, a fin de cuentas, cada una de las células está generando calor. Pero nosotros, aunque nos sea de utilidad saber conocer el calor que genera, pues no medimos el calor de cada una de las células una por una, sino que en realidad con los termómetros, para evaluar el estado clínico, lo que medimos es la temperatura que las células hacen en conjunto, o sea, la sumatoria de todas. Algunas generarán más calor, otras generarán menos calor,
Pero a fin de cuentas la temperatura, esa suma, nosotros la vemos en una única medición. Y es lo mismo que hacemos con todos estos potenciales de acción del corazón. No vamos a ver cada uno por separado, no vamos a ver estas flechitas que vemos aquí, sino que vamos a ver la sumatoria de todas. Estas sumatorias nos dan vectores más grandes, más medibles, más prácticos, y cada uno de estos vectores grandes, vectores en sumatoria, son los que nos van a estar generando realmente las ondas que vamos a utilizar en nuestro electrocardiograma. Por ahora, con que vayamos entendiendo esto es suficiente para entender cómo se generan las ondas. Sin embargo, hay una cuestión más que hay que entender, que es acerca de cómo se van a generar las distintas derivaciones. Probablemente todos hemos escuchado que hay la derivación de 1, de 2, de 3, ABF, y esto no significa otra cosa más que la dirección en la que yo voy a medir esos potenciales de acción. Imagínense que yo tengo mi corazón y le coloco dos electrodos. Marco un electrodo como negativo y otro electrodo como positivo. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que yo hago una línea del electrodo negativo directamente hacia el positivo y voy a medir lo que vaya en esa dirección, siguiendo esta línea azul que veo por aquí. O sea que si mi corazón genera actividad eléctrica que va en el sentido, como indica este rayito para acá, en el sentido hacia el electrodo positivo, esa actividad eléctrica de aquí yo la voy a considerar como positiva. Y si genera actividad eléctrica que se dirige hacia acá, hacia el polo que yo consideré que era negativo, bueno, pues esa actividad eléctrica yo la voy a considerar como negativa. Eso es lo que me está a priori generando mis ondas. Digo, ya veremos más adelante que tiene, en realidad hay que precisar más aspectos acerca de esto, pero por ahora vamos a quedarnos con eso. Yo al colocar dos electrodos, uno positivo y uno negativo, lo que le estoy indicando al corazón es la dirección en la que quiero medir mi actividad eléctrica. Si yo colocara los electrodos en vez de un lado a otro los pusiera adelante y atrás, entonces voy a medir la actividad eléctrica que va adelante y atrás. La que va hacia anterior en este caso sería positiva y la que va a posterior en este caso sería negativa. De manera burda lo podemos estar estableciendo así. Y si yo vuelvo a mover mis electrodos y los pongo en otra parte, en este caso estoy en el ápex, ahora la actividad eléctrica en el ápex que vaya hacia el lado izquierdo del paciente es positiva y la que vaya al lado derecho del paciente es negativa. Y ahora me muevo del ápex y pongo los electrodos en una porción más superior. Entonces ahora estoy midiendo, de nuevo con dirección hacia la izquierda, la actividad eléctrica, pero ahora estoy viendo la cara superior del corazón. De modo que el lugar en el que yo coloque mis electrodos va a fungir como una especie de cámara que va a estar midiendo, va a estar registrando cómo se mueve la actividad eléctrica del corazón. Si yo utilizo distintas derivaciones, entonces es como si estuviera colocando cámaras en distintos lugares. Y es gracias a que yo veo la imagen de estas cámaras que puedo obtener información más completa del corazón. De poco me serviría estar viendo lo que ve nada más una cámara cuando tengo a disponibilidad 12 cámaras que están viendo el corazón de 12 ángulos distintos y cada una me va a complementar información que a mí me sirve porque mientras más vea, mejor. Entonces pasa lo mismo con el trazado del electrocardiograma. Yo voy a utilizar distintas derivaciones que ven distintas caras, que ven distintas cosas y tengo que complementar la información que me diga cada una de estas derivaciones, o sea, cada una de estas caras. Y vean, yo puedo colocar derivaciones, como habíamos visto ahorita, que van de arriba abajo, izquierda a derecha, como lo vemos en este ejemplo del plano coronal, que es este de aquí de rojo, en donde este vector que está aquí marcado como ABL va de abajo hacia arriba, pero también va de derecha a izquierda. No va ni anterior ni posterior, solo me dice arriba, abajo, izquierda, derecha. De eso se encarga el plano coronal, que es como ver el corazón de frente. Estoy viendo un corte de frente y veo cómo se va arriba, abajo, izquierda, derecha. Pero también puedo verlo imaginando que hay un corte transverso, como en este plano que se ve aquí a su lado, en donde yo veo el corazón desde arriba. Y ahora sí yo no veo si la actividad se va hacia arriba, abajo, sino que ahora lo que yo veo es se va hacia el frente, se va hacia atrás y también hacia los lados, izquierda y derecha, porque también puedo ver inclinación izquierda-derecha en una vista superior. Sin embargo, la información que me perdería es de nuevo la que va hacia arriba y hacia abajo. Noten eso, noten cómo cada vista se está complementando. El plano frontal no ve lo que va anterior y posterior, y el plano transverso no ve lo que va superior e inferior. Eso lo tengo yo que complementar al momento de ver mi electrocardiograma. Si yo sé que determinadas derivaciones no pueden ver ciertas cosas, entonces
tengo que buscar las derivaciones que tengan lo que le falten a las otras o que se complementen entre sí. Vamos ahora sí a hablar de qué manera tengo que colocar yo estos electrodos para poder tomar un electrocardiograma correctamente. Cuando yo hablo de colocación de electrodos, nos referimos a em, estas piezas que se colocan en los miembros o en el tórax del paciente, que van a ser las encargadas de detectar o de conducir la actividad eléctrica del cuerpo, y que llegó al cuerpo a través del corazón, y estas piecitas la conducen del cuerpo a mi electrocardiógrafo, y ya mi electrocardiógrafo lo imprime, lo muestra en pantalla, etcétera. ¿Sale? Entonces, estas piececitas las puedo colocar en los miembros superior e inferior del paciente y los puedo colocar también en el tórax. Y es gracias a las combinaciones que yo haga que puedo obtener distintas derivaciones, como vamos a ver más adelante. Pero tengo que tener ciertas consideraciones al momento de tomar un electrocardiograma. Primero es que debo de evitar cualquier cosa que afecte la conducción de la actividad eléctrica. O sea, debo de pedirle al paciente que no tenga objetos metálicos, de preferencia que no esté mojado. Este cuidado de no colocar ninguno de los electrodos en prominencias óseas va en función de que el organismo tiene distintos tejidos que transmiten mejor o peor la actividad eléctrica, tienen conductancia distinta. Entonces, estas prominencias óseas pueden llegar a perjudicar la conducción, así que normalmente voy a tratar de evitar colocar ahí. Además, el paciente debe de mantenerse quieto y estable, tratando de evitar que otros potenciales ajenos al corazón u otro movimiento que genere un artefacto vaya a interferir. En ocasiones incluso la respiración del paciente puede llegar a generar un artefacto en el electrocardiograma. Y esto es lo que les estaba mencionando acerca de cómo tenemos distintos electrodos que son estas piecitas que van a conducir la actividad eléctrica del cuerpo al electrocardiógrafo. Existen estos que son ventosas, son como chuponcitos, estos que son como pincitas o camancitos, y estos que son como pegatinas. Entonces, estas piezas hay que saberlas preparar. De hecho, noten cómo aquí tienen estas porciones. En ocasiones se pueden separar, ya que hay que conectarlo a los cables. Y si nosotros colocamos un cable y no está bien apretado, no va a hacer contacto bien y no se va a transmitir el impulso y no nos va a generar la onda. Entonces, en vez de ver el electrocardiograma con las ondas que deben de ser, vamos a ver un electrocardiograma plano, o que de repente sí está pintando y de repente dejó de hacer contacto y ya no se vio nada. Entonces tenemos que ser cuidadosos con que las piezas estén bien armadas, bien colocadas, y en ocasiones puede llegar a ser necesario que coloquemos un poquito de gel conductor, o si no hay, de ponerles un poquito de alcohol para que haga suficiente contacto, tanto en las uniones como en la parte que tiene contacto con el paciente. Y estas que son como pegatinas, que son desechables, normalmente al separar la cubierta plástica ya tienen un compartimiento con gel conductor para colocárselo al paciente. También hay que tener cuidado que no tienen que tener contacto entre sí mismos estas piecitas de metal, porque de nuevo estamos hablando de conducción de actividad eléctrica. Entonces, todo lo que pueda interferir hay que tener consideración de prevenirlo. Incluso si el paciente se encuentra en una camilla y la camilla es metálica, bueno, pues que no esté agarrando las partes metálicas de la camilla. Son precauciones en general para tenerlas con el paciente al colocar nuestro electrocardiograma. Estas pincitas, estos camencitos, van normalmente hacia los miembros, superior e inferior, normalmente son muñecas y tobillos. Estas ventosas o chuponcitos van hacia el tórax del paciente, así como estas pegatinas desechables también van hacia el tórax del paciente. Y ya veremos más adelante cómo es que se colocan. Entonces, lo primero es entender qué direcciones van a tomar. Dependiendo de las direcciones vamos a obtener una derivación. La derivación es básicamente la dirección en la que yo estoy midiendo mi actividad eléctrica, dicho a priori. Y tenemos 12 derivaciones que son consideradas como clásicas, de las cuales 6 son derivaciones estándar, o sea, las que van de un miembro a otro miembro, y 6 son derivaciones precordiales, o sea, las que tienen colocadas en el tórax del paciente y que detectan directamente la actividad del corazón. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con precordiales. Pero bueno, de las estándar también las podemos dividir en dos grupos.
las unipolares y las bipolares, que bueno, en realidad de hecho ambas son bipolares, pero las bipolares son derivaciones que van a agarrar un polo negativo y un polo positivo, como habíamos visto originalmente, polo negativo, polo positivo, y ya genera un sentido en el que voy a medir. Eso es una derivación bipolar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo había dicho que puedo tener mis miembros superiores e inferiores como punto de colocación de electrodos, entonces la manera en la que voy a generar mis derivaciones va tal que así. Este es un paciente, esta es su cabeza, estos son sus brazos, ahí están sus piernas. Normalmente brazo izquierdo, brazo derecho y pierna izquierda van a ser electrodos que van a medir la actividad eléctrica. Y siempre suelo tener, o por lo menos en la mayoría de los casos, suelo tener una derivación que va a tierra en la pierna derecha. Entonces, yo puedo utilizar, por ejemplo, mi brazo izquierdo como electrodo negativo y mi pierna izquierda como electrodo positivo. Voy a obtener un vector que va en esta dirección. Puedo obtener también vectores en la dirección con mi pierna y el otro brazo o en mis dos brazos. Vean cómo yo generé un triángulo aquí. Lo podríamos ver aquí representado con este paciente así. Entonces, el hecho de separar las derivaciones en ese triángulo me ayuda a entender en qué dirección estoy midiendo. Dentro de las derivaciones bipolares tengo tres, D1, D2 y D3, sin mayor complejidad. D1 toma mi brazo izquierdo como electrodo positivo y mi brazo derecho como electrodo negativo. Eso quiere decir que mido de brazo derecho a brazo izquierdo, lo que esté pasando por esta parte del corazón. Noten cómo además abarca como la parte superior del corazón, ¿sale? Y va como a 0 grados, o sea, va completamente horizontal. Pero también puedo utilizar mi mismo brazo derecho como electrodo negativo y mi pierna izquierda como electrodo positivo. Ahora va de arriba abajo y de derecha a izquierda. Puedo utilizar también mi brazo izquierdo como electrodo negativo y mi misma pierna izquierda como electrodo positivo. Ahora sigue yendo de arriba abajo, pero ahora va de izquierda a derecha. Entonces, estas son mis derivaciones, de 1, de 2 y de 3. Pero además, existen las derivaciones unipolares. Las derivaciones unipolares, digo, se llaman así porque originalmente la idea era usar un solo polo, pero vemos que existen dos porque sigue siendo negativo y positivo. La diferencia es que aquí se unifican dos polos. Es decir, aquí tengo mi brazo izquierdo y mi brazo derecho. Aquí tengo mi pierna izquierda. Mi pierna izquierda es claramente el electrodo positivo, porque va hacia ella. Aquí vemos el vector que apunta hacia mi pierna izquierda. ¿Y cuál es el polo negativo? ¿Mi brazo izquierdo o mi brazo derecho? Pues la realidad es que los dos, el punto medio entre ambos va a ser el electrón negativo. Por eso mi vector no parte ni de la izquierda ni de la derecha, sino que parte de un punto medio y va de arriba abajo completamente vertical. Yo puedo hacer lo mismo y puedo juntar mi brazo derecho y mi pierna izquierda para obtener el punto medio que vaya hacia mi brazo izquierdo. Aquí puse brazo izquierdo, pero era brazo derecho. Obtengo un vector que va de arriba abajo y que va de derecha a izquierda. Puedo también juntar mi brazo izquierdo y mi pierna izquierda, su punto medio, de aquí parte el vector y se va hacia mi brazo derecho. Entonces, yo tengo otros tres vectores que obtienen inclinaciones distintas, a mis tres derivaciones bipolares. ABF, que va completamente hacia abajo, ABL y ABL, ABL y ABR, que van hacia arriba. ¿Por qué se llaman ABR? La A es por aumentado, la V es por voltaje y la F es de pie, L de izquierdo y R de derecho. Entonces, voltaje amplificado hacia el pie, hacia el brazo izquierdo y hacia el brazo derecho. Eso es lo que quieren decir estas siglas. Y pues bueno, esa es la razón de por qué unipolares y por qué bipolares. Y estas son las 6 que tenemos. Pero visto gráficamente en cómo es que llegan hacia el corazón, vean este gráfico. Noten cómo ABL, que iba hacia arriba, a una inclinación de 30 grados hacia arriba, llega a la porción superior del corazón. Y D1, que iba completamente horizontal, también topaba la parte superior del corazón. Entonces ABL y D1 ven la cara alta del corazón.
Mientras que D2, D3 y ABF están viendo la porción inferior del corazón. Todas apuntan hacia aquí abajo, con distintas inclinaciones, pero estas tres están apuntando hacia aquí abajo. Si yo quisiera saber qué pasa en el ápice del corazón, veo D2, D3 y veo ABF. Si yo quisiera saber qué pasa en la parte superior, veo D1 y veo ABL. ABR, algunas bibliografías apuntan que no significa nada, algunas otras les van a apuntar hacia los grandes vasos, hacia la aurícula derecha, aunque en general normalmente la solemos utilizar como calibración. Ahorita vamos a ver por qué. Pero vean, si nosotros acomodáramos todas estas derivaciones según el triángulo que les había mostrado hace nada, obtenemos este triángulo de aquí que es conocido como triángulo de Einthoven, en donde tenemos D1, D2, D3, ABL, ABF, ABR. Y viendo este triángulo nos podemos hacer una idea de a qué parte está apuntando cada uno de los vectores. Por otra parte, si yo no quisiera acomodar el vector desde donde nace, sino que coloco todos saliendo desde el centro y me preocupo más bien por ver a qué ángulo apuntan, entonces obtengo el sistema exiaxial de Bailey, me parece. Entonces, obtengo 6 derivaciones estándar, pero también obtengo 6 derivaciones precordiales, ya lo habíamos estado mencionando. Estas derivaciones precordiales son de B1 a B6. B1 y B2 los voy a colocar, bueno, de nuevo todas estas van sobre el tórax del paciente. B1 y B2 las voy a colocar en el cuarto espacio intercostal. Noten aquí 1, 2, 3, 4. Me puedo apoyar por las prominencias óseas, que normalmente el ángulo de Lewis me va a dejar hacia el segundo espacio intercostal, segunda costilla. Cuento los espacios y llego al cuarto espacio intercostal. Hacia el lado derecho del paciente, aquí luego en la línea paraesternal, voy a colocar B1 en la derecha y en la izquierda voy a colocar B2. Luego me voy al quinto espacio intercostal, a la línea media clavicular. Aquí voy a colocar B4. Y me dirán, ¿te saltaste B3? Sí, porque B3 no tiene un punto exacto, sino que se coloca entre B2 y B4. Entonces primero coloco B2, luego B4. Y ya cuando sé dónde va cada uno, ahora sí coloco B3 a la mitad. Para colocar B5 y B6 voy a continuar sobre el mismo espacio intercostal. Muchas veces solo los continúan uno al lado del otro. Si quisiéramos ubicaciones un poquito más específicas, pues B5 va en la línea axilar anterior y B6 en la línea media axilar, para saber más o menos dónde se encuentran. Entonces fíjense cómo estas no ven si el corazón tiene actividad de arriba hacia abajo, porque no tengo yo nada que mida arriba y abajo, sino que más bien tengo electrodos que están abrazando al corazón. Por eso estoy viendo lo que va de anterior a posterior, de posterior hacia anterior, porque tengo los electrodos rodeándolo. Y vean, si yo lo graficara dónde están repercutiendo cada una de las derivaciones, quedaría algo así. B5 y B6, bueno, como aquí en este dibujo no se alcanza a representar tanto la parte lateral, por eso quedaron un poquito volando. Pero noten cómo B1 y B2 van hacia la parte un poquito más medial, ven el septum interventricular, B3 y B4 ven hacia la parte lateral del corazón, B5 y B6 ven un poquito, siguen viendo la parte lateral del corazón. Algunos empiezan a decir que B3 y B4, B5 y B6 son en conjunto la cara lateral del corazón. Algunos otros autores dicen que B3 y B4 conforman la porción anterior del corazón. Entonces aquí en realidad va a ser bibliografía, pero es entender que todas estas derivaciones lo que hacen es abrazar al corazón. Y vean, aquí al corazón se corta de manera coronal y estamos viendo lo que va de arriba, abajo, izquierda, derecha, plano frontal, y obtenemos las derivaciones estándar. Si nosotros cortamos el corazón de manera transversa y obtenemos las precordiales, vemos estas porciones que les estaba comentando, lateral, anterior y la septal, que son B1 y B2, pero porque están abrazando al corazón. De modo que si nosotros juntamos todo lo que sabemos hasta ahorita, tanto de las precordiales como las estándar, podemos agrupar en que ABL y D1 ven la parte alta del corazón, específicamente lateral alta, porque se van hacia la porción izquierda. B6 y B5 ven la parte lateral, B3 y B4 ven la parte anterior, aunque algunos autores de nuevo juntan de B3 a B6 y hablan de la lateral extensa.
Y B1 y B2 nos hablan de una parte septal, mientras que si quisiéramos ver la parte inferior del corazón necesitamos de D2, D3 y ABF, y una porción posterior auricular derecha con ABR. Entonces, si nosotros agarramos un electrocardiograma y vemos que cada uno tiene aquí su anotación de a qué derivación corresponde, yo ya puedo empezarlo a agrupar. D2, D3 y ABF van a ver la parte inferior. D1 y ABL ven la parte lateral alta. B1 a B4 lateral extensa o B1 a B2 anterior, B3 y B4 lateral y B5 y B6 lateral alta. Y ABR lo puedo dejar para de nuevo posterior o aurícula derecha. Entonces, si a mí me concierne investigar algo que esté pasando en la parte inferior del corazón, ya sé que me voy a ir a esta región. Esto es lo que yo tengo que estudiar. Si yo sospecho de algo que pasa en el septum, esto es lo que voy a investigar. De esta manera ya separo toda la cantidad de información que tengo aquí en mi tira de electrocardiograma, ya la puedo empezar a separar. Aparte, como normalmente en los electrocardiogramas tenemos muchas derivaciones, suele haber una tira libre un poco más grande de la derivación de 2 para observar las ondas. Pero bueno. Hay que tener también el cuidado de acerca de dónde vamos a colocar los electrodos y me refiero al código de colores. Probablemente todos hayamos escuchado alguna mnemotecnia del negro va aquí, el blanco va acá, todo eso. Y hasta casi hasta la cantan para aprendérselo. Sin embargo, el problema con esas mnemotecnias es que a veces ese código de colores puede cambiar. Digo, típicamente tenemos dos, el de la Asociación Americana del Corazón y la Comisión Internacional Electrotécnica, en donde utilizan códigos de colores distintos para separar de qué, hacia qué porción hacia qué miembro va cada una de las derivaciones. Entonces, lo que según la AJA va de negro, lo, para el comité de electrotécnicos va de amarillo. Lo que según la AJA va de verde, el comité electrotécnico va de negro. Igual, si nosotros quisiéramos ver dónde va o de qué color va el brazo derecho, según la AJA va a ser blanco y según este comité va a ser rojo. Entonces hay de dos sopas. O nos aprendemos el código de colores del equipo que tenemos nosotros a la mano, o sea, saber de antemano qué color va en qué región, verlo, checar el instructivo, checar todo eso para no equivocarnos. O cuando lo vayamos a colocar, en vez de confiarnos en el código de colores, nos ponemos a ver las abreviaturas que tienen aquí para saber dónde van. RL es por L por pierna y R por derecha. A por brazo, R por derecha. B son las precordiales, ya lo hemos estado anotando y también puede ser que se anote como una C, según el comité electrotécnico. Entonces, a veces si no estamos completamente seguros o si no hemos tenido la oportunidad de revisar o aprendernos el código de colores que estamos utilizando, entonces mejor cada vez que coloquemos el electrocardiograma utilizamos las abreviaturas que tiene para no confundirnos. Vean, aquí es un ejemplo donde aquí se ven los cablecitos que les estaba comentando, pero aquí las mismas posiciones, tanto para 5 derivaciones como para 3 derivaciones, distintos sistemas utilizan distintos colores y nos podemos llegar a confundir nada más para tener eso en consideración y no nos vayamos a la brava. Entonces, ¿cómo vamos a colocar estas derivaciones? Vamos a imaginarnos por un momento que no tenemos esos caimancitos, esas pincitas, y vamos a utilizar únicamente las piezas desechables que habíamos visto que son como pegatinas, que es normalmente lo que va a traer el paciente que venga de ambulancia o al paciente que está en unidad de cuidados intensivos o que está internado. A esos pacientes solo se les va a colocar los caimancitos cuando se les vaya a tomar un electrocardiograma con todas las 12 derivaciones que habíamos estado hablando. Pero pueden sacarse menos. Como les comentaba, hay sistemas que sacan 5 derivaciones y hay sistemas que sacan 3 y hay sistemas que tendrán otra cantidad de derivaciones. Aquí la diferencia es la cantidad de electrodos que vamos a colocar, en donde noten cómo cada una de de los miembros, en vez de colocar una pincita abrazando la muñeca o el brazo, colocamos una pegatina en la región que corresponde a ese miembro. Vean, aquí está el tórax del paciente, nos imaginamos dónde están las referencias óseas. Para colocar las pegatinas, vámonos primero con miembro superior izquierdo, LA por left arm, que es por las siglas en inglés. Buscamos la línea medio clavicular y por debajo vamos a colocar la pegatina. Y esta no es una derivación precordial. Esta es una derivación estándar, solo que de nuevo con una de esas pegatinas desechables que va en el tórax
Pero si se fijan también por aquí pasan los vasos sanguíneos, pasan todas estas estructuras que vienen hacia el miembro superior izquierdo. Por eso tiene que ser en esta posición, para que sea equivalente. Lo mismo con el del lado derecho, buscamos la línea media clavicular y ahí abajito va. Y para poner las derivaciones que corresponden a los miembros inferiores, buscamos el borde intercostal último, inferior. Y aparte de esas, tenemos normalmente una derivación que va a ser precordial. ¿Qué pasa con esta derivación precordial? Pues que básicamente yo aquí puedo tener mis derivaciones estándar, pero si quisiera medir el corazón de anterior a posterior, como normalmente solo tengo una, lo que hago es a esta derivación precordial la puedo mover para estar observando lo que yo quiera ver. Aunque claro que normalmente me voy a quedar solo con dos derivaciones, por practicidad. Otra consideración al momento de tomar mi electrocardiograma es ver que el aparato esté bien calibrado. Ya le coloqué bien los electrodos, ya me aseguré que hagan contacto, ya vi que hubiera todas las condiciones de transmisión adecuada de impulsos eléctricos, pero ahora es la configuración. Y esta configuración abarca dos cosas, abarca velocidad y abarca voltaje. Lo primero es que la velocidad a la que se debe imprimir de manera estándar el papel es de 25 milímetros de impresión por cada segundo. Entonces, si nos fijamos, nuestro papel de electrocardiograma, por lo menos cuando es impreso, tiene una serie de cuadraditos chiquitos. Cada 5 cuadros chicos hay de repente una línea un poco más gruesa, o sea, hacen un cuadro grande, y eso nos ayuda a tener ciertas mediciones. Cada cuadro chico mide 1 milímetro, cada cuadro grande mide por ende 5 milímetros o medio centímetro. Entonces, si se imprime a 25 milímetros por segundo, quiere decir que 1 milímetro de papel equivale a 0.04 segundos. O lo que es lo mismo que van a ver por ahí, en vez de que se lo digan en términos de segundos, porque mucho punto, se los van a poner como 40 milisegundos. Pero 40 milisegundos y 0.04 segundos es exactamente lo mismo. Entonces, cada cuadro grande, como son 5 cuadros chicos, pues son 0.2 segundos. O lo que es lo mismo, 200 milisegundos. Se lo pueden encontrar de cualquier manera. 0.2 segundos o 200 milisegundos son equivalentes. Aparte de eso, tiene que tener una adecuada configuración de voltaje. La velocidad es importante porque si cambiamos la velocidad a distintas velocidades, una onda que corresponde a lo mismo se va a ver más ancha. Entonces nos puede llevar a errores. Por eso se estandariza, para tener una misma medición. Además, nosotros tenemos que estar seguros de que el voltaje también esté adecuado correctamente. Cada 10 milímetros, o sea, cada centímetro, tiene que ser equivalente a 1 milivoltio. O sea, si cada cuadro grande es medio centímetro, quiere decir que cada cuadro grande es medio milivoltio o 0.5 milivoltios. Y entonces, cada cuadro chico tiene que ser 0.1 milivoltios. Si nosotros estamos estableciendo esta velocidad y, y este voltaje, nos aseguramos de que la manera en la que veamos nuestro electrocardiograma ya está estandarizada, ya es la manera en la que se puede ver normal. Ahora, si de repente hay pues, electrofisiólogos o personas expertas en la lectura del electrocardiograma que utilizan calibraciones distintas, ya sea para ampliar las ondas, para que salgan más grandes, más chiquitas, eliminar detalles de voltaje, todas esas correcciones se pueden hacer, pero hay que ser conscientes de que la calibración estándar es esta. Y si nos olvidamos, podemos llegar a caer en un error diagnóstico por no configurar bien nuestro electrocardiograma. Ahora, nosotros también podemos valorar esto mediante la impresión del papel. Un electrocardiograma normalmente va a imprimir esta figura antes de empezar a registrar la actividad eléctrica del corazón. Y esto no es más que la configuración. El ancho de este rectángulo nos implica la velocidad y el alto de este rectángulo nos está representando el voltaje. Si nosotros lo vemos que mide 1 centímetro de alto y medio centímetro de ancho, o sea,
dos cuadros grandes de alto y un cuadro grande de ancho, sabemos que está configurado a esta velocidad, a 25 milímetros cada segundo o 25 milímetros por milivoltio. ¿Sale? Esto es importante porque si nosotros vemos que esta onda de repente la marca así, quiere decir que el voltaje está marcado a la mitad. Y si nosotros vemos una onda así, tenemos que imaginarnos que está al doble. ¿Sale? Hay que tener esas consideraciones al momento de checar nuestro electrocardiograma. Siempre vámonos por lo estándar, por lo menos para ir a la segura. Entonces, ya sabemos cómo le vamos a colocar los electrodos, ya sabemos cómo identificar si está bien calibrado o no, por lo menos en la calibración estándar. Ahora hay que hablar de las partes del electrocardiograma, de qué onda se compone y todo eso. Para ello es necesario hablar un poquito acerca de ciclo cardíaco. Y vean, vamos a verlo por pasos y tratar de aplicarlo al electrocardiograma una vez que lo entendamos. Lo primero es que las aurículas se empiezan a llenar de sangre. Vamos a obviar algunos detalles fisiológicos, nada más por hacerlo un poquito más simple. Las aurículas se llenan de sangre y luego las aurículas se contraen. Para contraerse hay un proceso por ahí en el que se ve involucrada carga eléctrica, decimos que se despolarizan. Al despolarizarse hay conducción de la actividad eléctrica. Entonces se contraen y llega un momento en que la fuerza que recibe la sangre es tan fuerte que abre las válvulas auriculoventriculares y pasa la sangre de las aurículas a los ventrículos. Luego, mientras las aurículas se relajan, los ventrículos empiezan a contraerse al mismo tiempo y llega un punto en el que la presión es tan fuerte que se abren las válvulas semilunares y la sangre es mandada al resto del organismo. De esta manera es como funciona el ciclo cardíaco de manera burda, vaya. Y todo esto, cada una de las partes de este proceso lo vamos a ver reflejado en el electrocardiograma. Lo primero es entender que el electrocardiógrafo va a representar todo como una medición, como una línea, como una pintura. Si no hay nada de actividad eléctrica, no hace nada. Si hay actividad eléctrica positiva, se va hacia arriba. Si hay actividad eléctrica negativa, se va hacia abajo. Entonces, en los momentos en los que no pase nada, hay una línea que está quieta. A esa línea la llamamos línea isoeléctrica. En este caso corresponde al periodo en el que el corazón está relajado, no está haciendo nada. Pero luego, bueno, aquí vemos, se siguen llenando las aurículas, todavía no ha hecho nada, por eso aún no vemos ningún movimiento en la línea isoeléctrica. Pero luego las aurículas se contraen. Y al momento en el que las aurículas se están contrayendo, se están despolarizando y por ende hay actividad eléctrica positiva. Esto es lo que conocemos como onda P. La onda P, de hecho todas estas ondas van a tener nomenclatura alfabética P, Q, R, S, T. La onda P refleja la despolarización auricular, que normalmente corresponde a la contracción de las mismas aurículas. Luego, la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos y habíamos hablado de cómo el nodo auriculoventricular detiene un momento el impulso eléctrico, lo pausa tantito para que la sangre alcance a bajar. Ese momento sin actividad eléctrica es lo que corresponde al segmento ST, momento en el que hay una línea isoeléctrica del segmento ST. Pero luego, los ventrículos se contraen y al mismo tiempo las aurículas se relajan. La onda de relajación auricular se ve opacada por la onda de contracción de los ventrículos. Por eso la onda que vemos aquí, el conjunto de ondas, el complejo QRS, corresponde a la contracción de los ventrículos. ¿Sale? Si aquí no hubiera ventrículos, veríamos una onda negativa de relajación aquí de las aurículas. ¿Sale? Pero como sí hay contracción de los ventrículos, no la vemos. Entonces, toda la contracción de los ventrículos, que es un poquito más compleja, tiene una serie de 3 pasos normalmente, la vemos como 3 ondas, Q, R, S. Y se conocen como un solo complejo, que representa la contracción de los ventrículos. Entonces, empiezan a apretar hasta que la presión es tan alta que abre las válvulas semilunares y luego la sangre sale disparada al resto del organismo. En cuanto está el proceso entre cambio de la
contracción y la relajación de los ventrículos está lo que llamamos como segmento ST, hay una línea isoeléctrica, y luego ahora sí viene la cascada de relajación de los ventrículos, que corresponde a una onda T. Es importante mencionar, si la contracción es despolarización, entonces la relajación es repolarización, ¿sale? Normalmente podríamos imaginar que si está viendo relajación deberíamos ver una onda negativa, pero el por qué es positiva lo explicaremos después. Por ahora, con entender que hay una onda de contracción auricular, por así decirlo, que es la onda P. Una onda un complejo de ondas que representa la contracción ventricular, que es el complejo QRS, y una onda que representa la relajación de los ventrículos, que es la onda T, nos podemos dar por bien servidos. Y ya posteriormente profundizaremos un poquito más y diremos los términos correctos de cada uno de estos. Y pues en lo que vuelve a haber otro ciclo, en lo que el corazón está esperando, hay una línea isoeléctrica. ¿Sale? Todo eso es lo que conocemos como ciclo cardíaco y es como se ve reflejado en el electrocardiograma. Aurículas, ventrículos y se relajan los ventrículos. Laten aurículas, laten ventrículos y se relajan los ventrículos. ¿Sale? Gracias a esto, nosotros podemos separar nuestra línea de electrocardiograma, nuestro trazado en distintas porciones, en ondas, en segmentos y en intervalos. Las ondas son toda aquella deflexión positiva o negativa, o sea, cuando se va hacia arriba o hacia abajo. Los segmentos son todas esas porciones que llevan actividad isoeléctrica y los intervalos son conjuntos de ondas, segmentos, etc. Hablamos de una onda P, despolarización auricular, complejo QRS, despolarización ventricular y onda T, repolarización ventricular. Pero aparte de eso hablamos de un segmento PR, retraso fisiológico de la actividad eléctrica por un nodo auriculoventricular, segmento ST, que es la transición entre la contracción y la relajación ventricular. Hablamos también de intervalos, el intervalo PR, que nos habla acerca de todo el tiempo que transcurre desde que inicia la despolarización de las aurículas hasta que inicia la despolarización de los ventrículos. O sea, nos habla de qué tanto se está tardando desde que inicia uno hasta que inicia otro. Es útil para diagnóstico clínico. Hablamos también de un intervalo QT que va desde el inicio de la onda Q, si es que lo hubiese, sino del QRS, hasta el final de la onda T. Todo esto nos es útil para aplicarlo a la clínica, ya que se ha notado que estos intervalos están relacionados con procesos propios del corazón. Y si se ven alteradas estas duraciones, normalmente pueden verse relacionadas con patología. Además de eso, cabe resaltar la presencia de un punto importante, que es cuando viene la onda S hacia abajo y luego se estabiliza, se convierte en línea isoeléctrica, el punto en el que cambia, en el que se estabiliza, es a lo que se conoce como punto J. O sea, del punto J para acá es onda S y del punto J para acá es segmento ST. Del segmento ST, aparte de su duración, no, o más bien, no, más que su duración, nos interesa que sea isoeléctrico, que esté a la misma altura, que no esté más arriba, que no esté más abajo. ¿Sale? Pero todas estas consideraciones las vamos a continuar viendo más a profundidad después. Cabe notar también que la onda T normalmente empieza a levantarse de forma paulatina y suele caer en picada, de modo que es asimétrica. ¿Sale? Si la partiéramos por la mitad, no veríamos lo mismo de un lado que de otro. Es normal que sea asimétrica. De hecho, en algunas patologías se ve simétrica. Aparte de eso, podemos hablar de algunos otros intervalos, como por ejemplo el intervalo RR, que es del inicio de un QRS al inicio de otro QRS. Esto nos habla de la separación entre dos latidos contiguos, que es útil también para aplicación clínica, así como para aplicación estadística. Entonces, vamos a pasar ahora sí a un proceso de interpretación sencilla, interpretación normal, y de nuevo vamos a utilizar un algoritmo sencillo, pero lo vamos a simplificar todavía más. No es un algoritmo definitivo, no es el algoritmo más práctico de todos, pero la función de este procedimiento es que nos aprendamos las partes esenciales de un proceso de estudio de un electrocardiograma. Y entonces el método que vamos a aplicar es una modificación del método Freire que probablemente ya hayan escuchado en cada uno de estos cursos, pláticas, leídas, lo que sea de electrocardiograma que hayan hecho. El método Freire es básicamente una mnemotecnia para recordar una serie de cosas que tenemos que estudiar.
Y de nuevo, aquí está súper simplificado, incluso este mismo método está simplificado aquí, así que vamos a quedarnos con que es una manera de aprendernos qué cosas vamos a estudiar y ya después profundizaremos en realmente qué tenemos que hacer en casos específicos. Entonces la mnemotecnia de Freire nos dice que primero tenemos que ver la frecuencia, luego el ritmo, luego el eje, el intervalos y hacer una relación con la clínica. ¿Sale? De nuevo, según donde lo lean, van a ver otras secuencias más específicas, más prácticas, más útiles, pero por ahora, si a ustedes se les olvida qué tienen que hacer con un electro, ya no saben si tenían que ver una onda, un eje, un intervalo, lo que sea, acuérdense de la palabra freír. Siempre que vean, siempre que les den un electrocardiograma, ustedes lo tienen que entregar frito. Y siempre freír, 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 frecuencia, ritmo, eje, intervalos y relacionar con la clínica. Para la frecuencia la podemos calcular de distintas maneras. El método más simple va a ser por excelencia ver la inscripción en el papelito en donde vean la tira de electrocardiograma o en el monitor en donde ahí mismo dice frecuencia cardíaca igual a 100, por ejemplo. Ahí les van a estar poniendo. Sin embargo, bueno, lo ideal es que también sepan sacar la mano, puedan corroborarlo con lo de la máquina o si el papel no les dice la frecuencia, pues lo puedan sacar ustedes. Existen distintos métodos, algunos más fáciles que otros, algunos más prácticos que otros también, y según el contexto clínico de su paciente puede ser que sea mejor uno o que sea mejor otro. El primer método que vamos a ver consiste en contar cuadros grandes. Estos cuadros grandes del papel de electrocardiograma nos van a hablar acerca de separación. ¿En qué se basa este método? Se basa en que yo sé que cada cuadro grande va a durar 200 milisegundos. ¿Sale? Entonces, veo cuántos cuadros grandes separan dos latidos contiguos. Para eso, pues tengo que buscar QRS que más o menos coinciden con la línea de un cuadro grande, ¿no? O si yo veo que uno empieza a la mitad de un cuadro grande, pues el que sigue también tiene que estar a la mitad. ¿Sale? O sea, para que la separación sea lo más exacta posible. ¿Sí? Siempre tiene que estar separado por un número tal de cuadros grandes. Entonces, como ejemplo, aquí tengo un QRS, aquí tengo otro QRS. Y veo que están separados por 4 cuadros grandes. 1, 2, 3, 4. Para ello, yo voy a dividir 300 entre ese número de cuadros grandes. ¿Por qué 300? Porque 300 cuadros grandes van a ser lo correspondiente a un minuto. ¿Sale? Entonces, un minuto, 60 segundos, entre los 4 cuadros grandes me da 75. 75 latidos por minuto. Si aquí la separación entre mis dos latidos fuera de 5 cuadros grandes, bueno, pues hago 300 entre 5, que me daría 60 latidos por minuto. Así de sencillo. Y así como lo hago dividiendo los cuadros grandes, puedo utilizar este otro método, que se basa prácticamente en el anterior, que es aprenderse los resultados de las divisiones. O sea, si estuvieran a un cuadro grande de separación, 300 entre 1, pues 300. 300 entre 2, 150, 100, 75, 60, 50. Entonces, para esto yo no me tengo que poner a hacer ninguna división, sino que únicamente me aprendo esa secuencia. 300, 150, 175, 60, 50. 300, 150, 175, 60, 50. Y así yo nada más veo a cuánta de separación están y ya con eso saco la frecuencia cardíaca. ¿Qué limitantes podría tener este método? Pues que para que la frecuencia cardíaca sea real, la separación entre ambos latidos tiene que ser igual siempre. O sea que si yo tengo aquí un latido y aquí otro, y hasta acá otro, y aquí otro, y hasta acá otro, y hasta acá otro, la separación no es la misma, entonces este método no me va a servir. Este método es para cuando la separación entre los latidos es la misma. Lo mismo con el método que sigue, en donde en vez de contar los cuadros grandes, bueno, aquí faltó la imagen, en vez de contar los cuadros grandes, yo voy a contar los cuadros chicos. Que este método se basa en saber que si cada cuadro chico mide 40 milisegundos en vez de los 200 del cuadro grande, tengo que dividir 1500, que 1500 cuadros chicos son un minuto, divido 1500 entre el número de cuadros chicos. O sea, hace que si, por ejemplo, yo entre estos dos tuviera una distancia de 20 cuadros chicos, entonces tengo que dividir 1500 entre 20. Y yo así puedo sacar la frecuencia cardíaca
de mi mismo electrocardiograma. Si se fijan, son métodos similares. La ventaja que puede obtenerse de realizar este método en vez del de cuadros grandes es que aquí no dependo de que coincidan los dos QRS en la misma línea del cuadro grande. Aquí cuento los cuadros chiquitos, caigan donde caigan y con eso, ¿sale? Y pues simplemente tengo que hacer la división. 1500 entre 20 me daría 75 latidos por minuto. ¿Dónde quedó el? Aquí está. Me quedaría 75 latidos por minuto, 1500 entre 20. Pero básicamente es el mismo procedimiento que en el anterior, solo que de nuevo en vez de dividir 300, divido 1500. Y tiene la misma debilidad, que yo para utilizar este método tengo que estar seguro que la separación entre cada QRS, entre cada latido, es la misma. Pero si no fuese la misma, todavía tengo oportunidad de usar este otro método que sirve para ritmos irregulares. En este caso es para una fibrilación auricular. Noten cómo la separación entre cada QRS es distinta. No es lo mismo lo que mide aquí que lo que mide acá, y que tampoco es lo mismo lo que mide aquí. ¿Sale? Entonces yo en este tipo de electrocardiogramas, para estar un poquito más seguro de la verdadera frecuencia cardíaca, lo que hago es contar 6 segundos en electrocardiograma. 6 segundos corresponde a 30 cuadros grandes. Aquí ya los marqué para que no batallemos tanto. Aquí va 6 segundos. 6 segundos. Una vez que ya marqué dónde son 6 segundos, tengo que contar cuántos latidos hay aquí. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y como aquí son 6 segundos, tengo que multiplicar 9 latidos por 10. Eso me da un total de 90 latidos en 60 segundos. Sí, porque 9 son en 6. O sea que por minuto este paciente tendría una frecuencia de 90 latidos por minuto. El siguiente paso, de nuevo, freír, frecuencia, ritmo. Con el ritmo, lo que tenemos que identificar es si realmente la coordinación de los latidos está viniendo del nodo sinusal o no. O sea que tenemos que identificar si el ritmo es sinusal o es ectópico. O extrínseco. Eso es lo que tenemos que identificar. ¿Sale? Si el ritmo, si el marcapasos realmente naciera del corazón, digo, porque también puede haber ritmo que venga del nodo auriculoventricular, en caso de que el sinusal falle. Por eso tenemos que hacer esta separación. Entonces, si el ritmo realmente lo generara el nodo sinusal, ¿qué pasaría? Pues gracias al nodo sinusal hay latido de las aurículas, ¿sale? Porque si el impulso lo genera el nodo auriculoventricular, llegaría nada más hacia los ventrículos. O sea que en un nodo sinusal es requisito indispensable, pero en extremo indispensable, que haya presencia de onda P. ¿Sale? Pero aparte de eso, la actividad eléctrica de la onda P, noten cómo, bueno, en general de la despolarización de las aurículas, noten cómo viene de arriba a abajo y de derecha a izquierda, porque pasa del nodo sinoauricular al nodo auriculoventricular y luego ya de ahí baja. Como acá tenemos las derivaciones de 1, de 2, ABF, así, y acá atrás está ABR, entonces es indispensable que como la actividad eléctrica se dirige hasta estas, en D1 la P tiene que ser positiva. En D2 la P tiene que ser positiva. En ABF la P tiene que ser positiva. En ABR, por contrario, porque está hacia el otro lado, la P tiene que ser negativa. Sí, porque el impulso se genera aquí, pero va hacia abajo. O sea, va hacia el lado contrario de la derivación de ADR. Entonces es requisito que las ondas P sean positivas en D1, D2, ABF, por lo menos, y que sea negativa en ABR. Si la onda P es positiva en ABR, puede ser indicación de que el electrocardiograma está mal tomado y hay que recolocar los electrodos. Puede ser también indicativo de dextrocardia, pero sería muy raro, o de algunas otras condiciones, pero lo más frecuente es que esté mal colocado. ¿Sale? Aparte, otra cosa que tenemos que tener en consideración,
Hay un nodo sinauricular y un nodo auriculoventricular. Primero laten las aurículas, el nodo auriculoventricular retrasa y luego laten los ventrículos. Pero siempre, siempre, siempre late aurícula, late ventrículo, late aurícula, late ventrículo. Entonces, todo complejo QRS tiene que estar precedido por una onda P, por ley. Y aparte, ya establecimos que cada uno de los nodos tiene su velocidad de trabajar. Entonces, la distancia entre distintos QRS, o sea, el intervalo RR tiene que ser la misma. La misma, la misma, la misma, la misma, la misma. Porque como el nodo sin auricular está bien, está sano, está mandando, lleva un ritmo constante, late, 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 pero siempre con la misma velocidad. O sea, si hay un QRS aquí y otro aquí, tiene que conservar esa misma separación. No vale que esté separado primero poquito y luego mucho y luego otra vez mucho y luego poquito y poquito y poquito y mucho. Eso ya no es válido para nuestro ritmo sinusal. ¿Sale? Porque quiere decir que el ritmo está viajando a lo loco y no necesariamente lo está generando en nodo sinauricular. Otra de las cosas que tenemos que tener en consideración es el intervalo PR, pero de nuevo va porque por la duración del impulso en nodo sinauricular y la duración en el retardo en nodo auriculoventricular. El intervalo PR tiene que ser constante, o sea que si en un latido el PR mide tanto, en el que sigue tiene que medir más o menos lo mismo, y en el que sigue lo mismo, en el que sigue lo mismo, en el que sigue lo mismo. Vean cómo aquí tenemos un ejemplo de un electrocardiograma normal en donde si bien la onda P es pequeña, sí se encuentra. Esta es una onda P y luego complejo QRS y luego onda T. Aquí se ve muy pequeña, pero hay onda P, QRS y luego onda T. Onda P, QRS y aquí se ve onda T. Lo mismo acá, onda P, QRS y aquí debería estar la onda T muy pequeña. P, QRS y T. ¿Sale? Entonces, este es un electrocardiograma que podríamos decir que es normal, tiene las ondas necesarias. Las distancias entre ambos, entre todos los latidos, siempre es la misma y la duración del PR siempre es la misma. Además, la onda P, este caso es de 1 y de 2, está siendo positiva en ambos. Entonces, hasta ahorita todo se ve normal, por lo menos para considerar la morfología de la onda P. ¿Qué pasa si nosotros nos venimos a este de acá? Hay algo raro y precisamente es que no tiene onda P. Entonces este impulso no nace en el nodo sinusal. O sea que no sería un ritmo sinusal. Eso es importante porque lo tenemos que correlacionar con algunas patologías. De modo que si nosotros hablásemos de determinar el ritmo, si es sinusal o no, tenemos que tener en consideración una serie de factores. Primero, todo QRS debe ir precedido por una onda P. Segundo, la separación entre todos los latidos debe ser constante, entre RR. Y aquí podríamos incluir que el PR también debe ser constante. Tercero, onda P debe ser positivo en D1, D2 y ABF como mínimo. Y negativo en ABR. Además de eso podemos añadir un criterio relativo, que es la frecuencia cardíaca. El ritmo sinusal, el nodo sinusal es el que tiene la capacidad de frecuencia cardíaca más amplia entre todos los que pueden generar ritmos en el corazón. O sea, el nodo auriculoventricular no puede llegar a esa frecuencia, por ejemplo. Entonces, sería de esperarse que la frecuencia cardíaca de un paciente en ritmo sinusal se encuentre entre 60 y 100, que es lo que marca el nodo sinusal. Si no se encuentra entre 60 y 100, es probable que el nodo venga de otro lado. ¿Por qué digo que es relativo? Porque la persona puede que de repente haya corrido un poquito, que esté estresada, que esté muy relajada, que sea una atleta de alto rendimiento y no requiera tanta frecuencia. Entonces la frecuencia cardíaca puede de repente verse alterada, así que sí la podemos tomar en cuenta. Digo, una frecuencia cardíaca de 200 ya no sería normal, ¿sí? Pero sí hay que tener en cuenta que es un criterio relativo, ese de la frecuencia cardíaca, ¿sale? Entonces, frecuencia, ritmo, eje. Lo que sigue es analizar el eje cardíaco. Y con el eje nos referimos a la suma de todas las actividades eléctricas del corazón. Está nuestro corazón. Y si sumamos la actividad de todas las ondas, de todos los impulsos electroquímicos, de todos los potenciales de acción durante la contracción ventricular, por ejemplo, tendríamos un vector así, ¿no? Hay que entender que este vector D1 nos lo va a marcar positivo porque va hacia la derecha. ABR nos lo va a marcar negativo porque no va hacia él, va hacia abajo y va hacia la izquierda, perdón. Sin embargo, no nos basta nada más con
con saber lo que pasa con una sola derivación, porque tratamos siempre de ser lo más precisos posible acerca de en qué dirección va el eje, el vector de actividad eléctrica cardíaca, ¿sale? Si la suma de toda la actividad eléctrica del corazón va a 70 grados hacia abajo, bueno, pues lo ideal es precisarlo, ¿sale? Y no nada más decir positivo para D1, positivo para BF. Normalmente mientras más precisos, mejor. Y para eso utilizamos el sistema hexiaxial, en donde establecemos lo que les había dicho, todos los vectores, todas las derivaciones, perdón, de 1 a 0 grados, ABL a 30 hacia arriba, ABR 150 hacia arriba. Eso de hacia arriba, hacia abajo lo menciono porque, como podrán ver, hay algunas derivaciones que las marca como grados negativos, grados positivos. Y curiosamente los positivos van hacia abajo, cuando normalmente van hacia arriba. Esto es porque el eje del corazón siempre suele acabar acá. Entonces, para que no se considerara negativo, pues a esto decimos que estos son los positivos, hacia abajo. Y ya si estuviera acá, arriba, entonces sería raro y aquí son los negativos, entonces. Pero es nada más un consenso, vaya, entre decir que hacia abajo están los positivos. Entonces, necesitamos saber exactamente hacia dónde se está dirigiendo la actividad eléctrica del corazón en cada latido. Lo normal es que se encuentre entre 0 y 90 grados hacia abajo. A este le llamamos como el cuadrante normal de la actividad eléctrica del corazón. Ya por ahí podemos checar en la bibliografía que se aceptan todavía hasta menos 30 y hasta más 120, pero la medición más fácil es determinar este cuadrante. Si acabara la medición en este cuadrante que está hacia arriba, lo mencionamos con una desviación hacia la izquierda, porque de nuevo, viendo de frente al paciente, pues esto es izquierda. Si se fuera hacia abajo y a la derecha, entonces sería un eje desviado hacia la derecha. Y si se va completamente hacia el otro lado, sería una desviación extrema. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, pues si yo tuviera un corazón, por poner un burdo ejemplo, en el que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, pues va a haber mucha masa aquí generando impulsos eléctricos. Entonces, mi onda que normalmente iba hacia abajo, como hay mucho impulso hacia este lado, me va a generar un vector así, desviado. Entonces yo puedo hacer análisis de distintas cosas sabiendo hacia dónde va el eje. ¿Cómo voy a medir el eje? Lo voy a hacer tomando algunas derivaciones y viendo hacia dónde van. Tomamos el ejemplo primero con ABF. ABF va completamente vertical, de arriba hacia abajo. ¿Sale? 90 grados hacia abajo. Todo lo que venga hacia abajo va a ser considerado como positivo y todo lo que venga hacia arriba va a ser considerado como negativo en términos de ABF. ¿Sale? Ya otras derivaciones me dirán otras cosas, que son, cada cámara va a ver algo distinto, ¿no? ABF lo ve así. Lo que venga hacia abajo es positivo y lo que venga hacia arriba es negativo. Fácil. Entonces yo aparte, ya sé que ABF es un vector que viene de arriba abajo. Necesito establecer a partir de qué punto es negativo, a partir de qué punto es positivo. Para eso me sirve esta línea perpendicular que va al centro de ABF. En este caso esta línea va a 0 grados. Lo que cruza esta línea para arriba es negativo. Lo que cruza esta línea para abajo es positivo. Este concepto de que es perpendicular es importante porque pongamos el eje donde lo pongamos, siempre tenemos que hacer la separación a la mitad de lo que es positivo y lo que es negativo. ¿Sale? Entonces, si yo tuviese mi línea isoeléctrica, en donde las deflexiones hacia arriba son positivas, las deflexiones hacia abajo son negativas, y mi vector de la suma de toda la actividad eléctrica del corazón viniese en esta dirección, noten cómo está cayendo en la parte de abajo, en la parte que mi ABF me dice que es positiva. Entonces va a marcar una onda hacia arriba. ¿Qué pasa si mi vector no estuviera en esta dirección, sino que estuviera en esta otra? Bueno, cae en la parte que se marca como negativa según ABF. Entonces va a tener una onda con una deflexión hacia abajo, negativa. Miren, en este caso viene exactamente en la dirección de ABF. Claramente va a ser positivo, porque sigue cayendo en esta porción positiva, en esta porción del lado, de la mitad del lado que va positiva hacia ABF. Y así como yo utilicé un vector que viene exactamente en la dirección de ABF, puedo utilizar un vector que venga exactamente en contra de ABF. Pero es la misma lógica, está cayendo en la porción negativa, entonces va a ser una onda negativa, una onda que va hacia abajo. Ahora lo que hice fue que yo ya no estoy usando ABF, ahora estoy utilizando D1. D1, de nuevo, es una derivación completamente horizontal que va de la derecha del paciente a la izquierda del paciente.
O sea, completamente horizontal, de derecha a izquierda. Todo lo que venga hacia la izquierda es positivo, todo lo que venga a la derecha es negativo. Entonces yo voy a establecer una línea que corta todo a la mitad. De hecho, esta línea coincide con ABF, ¿sale? Porque de aquí para acá es negativo y de aquí para acá es positivo. Entonces, todo lo que venga hacia la izquierda, positivo según D1. Es importante establecer que según D1. Todo lo que venga hacia la derecha es negativo según D1. Y vemos como mi primer vector viene en esta dirección, cae positivo según D1. ¿Ok? Entonces, onda hacia arriba. En este caso, lo mando a la otra mitad. Ahora es negativo según D1. Onda hacia abajo. Ahora estamos viendo un caso especial en donde mi vector de la suma de toda la actividad eléctrica del corazón no se fue ni a positivo ni a negativo, cayó exactamente en la línea de la mitad. Exacta, pero exactamente, ni se fue ni poquito a la derecha ni poquito a la izquierda, perdón, ni poquito a la derecha ni poquito a la izquierda. No es ni positivo ni negativo completamente. ¿Cómo se va a representar eso en el electrocardiograma? Pues mediante una onda que conocemos como bifásica, en la que va tanto arriba como para abajo. Puede ser también que vaya para abajo y para arriba. Pero hacer ese análisis de cuál va primero es un poquito más avanzado, es para análisis vectorial. Pero por ahora, con entender que si vemos este tipo de ondas que son dobles, entonces quiere decir que el vector cayó justo en la parte en la que D1 no me puede decir si es positivo ni si es negativo, porque está a la mera mitad. Noten entonces cómo el vector de ABF, al ser perpendicular a D1, todo lo que venga pegadito a ABF va a ser bifásico. Miren, aquí puse el vector hacia abajo y mi derivación sigue marcándola exactamente igual, porque no me sabe decir si es positiva o si es negativa. Ese es el caso de las ondas que son isobifásicas. Entonces vamos a aplicar ahora sí clínicamente todo lo que estamos mencionando. Ya dijimos que el eje cardíaco normal es este cuadrado de aquí, hacia abajo y hacia la izquierda. Ok. Y vamos a analizar una onda. Podemos analizar la onda P, la onda T y el complejo QRS. Cada una de estas tiene su propia suma de actividades eléctricas y por ende cada una tiene una onda y cada una tiene un vector. ¿Sale? Vamos a centrarnos en el QRS, que es normalmente el que más vamos a utilizar. Vean cómo en D1 veo una deflexión que va hacia arriba, o sea, el QRS es predominantemente positivo. ¿Sale? Eso quiere decir que según D1, mi vector de actividad eléctrica está cayendo en alguna de estas partes. ¿En cuál? No sé. No sé porque caiga donde caiga me va a marcar positivo de 1, como pudimos ver antes. Pero yo sé que está en esta mitad. No está en esta otra porque entonces mi D1 hubiera sido negativo. Entonces ya esto es todo lo que me puede decir viendo B1. Vámonos a ver ABF. ABF lo que hace es separármelo en superior y en inferior. Me dice que el vector esté donde esté, tiene que estar en la mitad de aquí abajo. ¿Por qué? Porque ABF es positivo cuando yo apunto hacia abajo, ¿sí? Como aquí lo pueden ver en esta flecha que apunta hacia abajo. ABF me dice no puede estar en ninguna parte de aquí arriba. Y si yo considero lo que me dice tanto D1 como ABF, solo hay una región en la que coinciden, en la que se ponen de acuerdo ambas, y es este cuadrante de aquí. Aquí coincide tanto en estar a la izquierda, como dice D1, tanto estar hacia abajo, como dice ABF. Entonces, sea donde sea que esté mi vector, ya sea que esté aquí, ya sea que esté acá o por acá, no lo he precisado, pero yo ya sé que se encuentra en este cuadrante y con eso yo ya puedo decir que es un eje eléctrico cardíaco normal para mi QRS, ¿sale? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora estoy viendo un D1 que va hacia abajo, es negativo. Entonces, eso quiere decir, de nuevo, si D1 va hacia la izquierda, todo lo que caiga como negativo quiere decir que está en esta mitad, hacia la derecha del paciente. No puede estar aquí porque entonces D1 sería positivo, ¿sale? Entonces tiene que estar acá, en el lado derecho. Ahora me voy a ver ABF. ABF es positivo. Eso quiere decir que sea donde sea que esté, tiene que estar de la mitad para abajo, porque ABF es positivo cuando está de la mitad hacia abajo. Solo puede estar aquí según ABF. Resulta que solo hay una porción en donde ambos
coinciden y es precisamente este cuadrante de aquí, en donde no importa si mi eje eléctrico se, donde no importa si mi eje eléctrico se encuentra aquí, acá, acá, porque solo en este cuadrante desviado hacia la derecha coincide la información de todos los QRS que tengo. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora estamos viendo un D1 que es positivo, o sea que se tiene que encontrar de la mitad a la izquierda del paciente, y un ABF que es negativo, o sea, de la mitad hacia arriba. Y esto, de nuevo, solo coincide en un cuadrante, que es este cuadrante de aquí. No importa en qué punto en específico, pero mi vector de la suma total de actividad eléctrica está en este cuadrante, en el cuadrante que está desviado a la izquierda. Digo, puede ser que quede en esta porción normal, así como aquí también, pero para fines prácticos podemos decir que está desviado a la izquierda. Hay además, bueno, añadiendo antes de pasar a eso, si aquí mi D1 fuera negativo, entonces D1 negativo, ABF negativo, entonces el único lugar donde coincidirían sería acá, en una desviación extrema. ¿Sale? Nada más para complementar con eso. Pero vamos a aplicar esta otra cosa que yo les decía, que es que puede haber ondas que sean isobifásicas, que no sean ni positivas ni negativas. Que sea isobifásico me mete en un problema porque yo no puedo precisar si se fue a la izquierda o si se fue a la derecha. Entonces tengo que aplicar un método adicional, que es el método, digo, no, el método de irme por la derivación perpendicular. Fíjense bien. En este ejemplo, D3 es la isobifásica y D3 es esta que viene para acá. ¿Cómo sé yo cuál parte es positiva para D3 y cuál parte es negativa? Ah, pues recuerdo que tengo que agarrar la que sea perpendicular, o sea, esta. ¿Sale? Entonces, todo lo que se venga de esta línea para acá es positivo según D3. Y lo que se venga para acá es negativo según D3, ¿sale? ¿Qué pasa? Yo sé que la que es perpendicular a D3 es ABR. Si mi vector eléctrico hubiera caído aquí, sería negativo. Si hubiera caído aquí, sería positivo. Pero es isobifásico. Eso quiere decir que quedó en el punto exacto donde no es ni positivo ni negativo. Y solo hay un punto, bueno, solo hay dos puntos donde puede hacer eso. Aquí y aquí. De hecho, aquí y acá. ¿Sale? Esas dos posiciones, que si se fijan coinciden exactamente con ABR. Coinciden con ABR. Porque de nuevo, si no coincidiera exactamente con ABR, yo ya sabría si es positivo o negativo. ¿Sale? Por D3. Pero como coincide con ABR, yo ya nada más tengo que saber si viene en dirección de ABR o si va en contra. Entonces me voy a ver ABR y digo, ah, ABR va negativo. Eso quiere decir que el vector real de mi corazón tiene que ser exactamente este. Y aquí sí puedo precisar. Mi eje eléctrico va a 30 grados hacia abajo, porque es opuesto a ABR. Y eso quiere decir que D3 no me pudo decir si era positivo o si era negativo. Esto me permite establecer un sistema en el que yo identifico qué derivaciones son perpendiculares a cuáles. O sea, ABF es perpendicular con D1, ABL es perpendicular con D2, hace 90 grados, y ABR, como ya vimos, es perpendicular con D3. Todas estas hacen entre sí 90 grados. Entonces, si mi onda, si mi complejo QRS fuera isobifásico en alguna de las tres, yo ya sé que va a ser exactamente igual u opuesto a la otra, a la que sea perpendicular. A esa mnemotecnia que sale de aquí la conocemos como la mnemotecnia de Floor y sus tres hijos. Floor, FLR y sus tres hijos, 1, 2, 3. F1, L2, R3. ¿Sale? Si ABF fuera la isobifásica,
solo tengo que ver si es perpendicular a D1 o no. Si ABL fuera la isobifásica, tengo que ver si es perpendicular a D2 o no. Perdón, si es igual a D2 o no. Si D3 fuera la isobifásica, solo tengo que ver ABR. Imaginemos un caso en el que D3 es isobifásica. D3 es isobifásica. Ah, bueno, de hecho ese ya lo vimos. Imaginemos un caso en el que ABF es isobifásico. Eso quiere decir que mi electrocardiograma no me puede decir si va hacia arriba o si va hacia abajo. ¿Cuál tengo que ver? Tengo que ver D1, porque es la perpendicular. Si D1 fuera positivo, iría exactamente a 0 grados. Si D1 fuera negativo, iría exactamente a 180 grados. De esa manera puedo establecer también mi eje eléctrico cardíaco en caso de que tenga complejos isobifásicos u ondas isobifásicas. Entonces, yo ya saqué la frecuencia, si está a 60, entre 60 y 100, que es lo normal, ya saqué el ritmo, si es sinusal o si no es sinusal, ya saqué el eje, si es normal, si está desviado, frecuencia, ritmo, eje, intervalos, que es lo que sigue para freír. Y en intervalos yo tengo que medir la duración de las ondas, el voltaje que tienen, la morfología que presentan, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden medir aquí y por ahora es más que suficiente que entendamos algunas duraciones y voltajes promedio. Por ejemplo, la onda P suele medir como máximo 0.3 milivoltios de alto, o sea, 3 milímetros, ¿sale? Y de duración 0.12 segundos o 120 milisegundos, que si cada cuadro chico son 40 milisegundos, entonces son 3 cuadros chicos, ¿sale? Para la onda P. Y así el análisis con todos. El intervalo PR, que de nuevo es intervalo, ¿sí? El segmento no lo solemos medir. Intervalo es desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q, ¿sale? Este suele medir de 120 milisegundos a 200 milisegundos, o lo que es lo mismo, 0.12 segundos a 0.2 segundos, ¿sale? Si mide menos o si mide más, puede haber situación de preexcitación o de bloqueo auriculoventricular. Digo, habrá que correlacionarlo, hacer un estudio completo, pero nos podemos empezar a hacer una idea con esto, con el PR, porque nos habla de qué tan difícil está haciendo que el impulso pase de las aurículas a los ventrículos, o sea, un bloqueo, o qué tanto se está saltando ese bloqueo la actividad eléctrica, un síndrome de preexcitación, ¿vale? Por eso es importante estudiar el intervalo PR. También nos interesa estudiar la onda Q. La onda Q no debe de ser muy marcada en un complejo QRS, ¿sale? De hecho, incluso si no está la onda Q, es completamente normal. Si lo está, como máximo, 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 debería de medir el 25% de la altura completa del QRS. Y su duración debe de ser de menos de 40 milisegundos o de 0.04 segundos, ¿sale? Eso es lo que debe medir la onda Q normalmente, ¿sí? El complejo QRS debe de tener una duración de máximo 0.1 segundos o 100 milisegundos. Y de nuevo, puede haber algunas situaciones, excepciones en las que se pueda saltar esta regla, pero por ahora con que nos quedemos esta duración está bien. Y la altura en general va a variar de la derivación, así que no, de buenas a primeras podemos quedarnos con que más bien tenemos que medir la duración del complejo QRS. Ya después hablaremos un poquito de su voltaje. Otra cosa importante, de nuevo el punto J tiene que estar a la altura de la línea isoeléctrica. El punto J que habíamos mencionado que era donde deja de ser onda S y pasa a ser segmento ST, debe estar a la misma altura que la isoeléctrica. No puede haber punto J hasta acá, no debe haber punto J por acá, porque entonces suele ser problemático. ¿Sí? Digo, también se tiene que estudiar, pero lo normal es que el punto J sea a la altura de la línea isoeléctrica. Del ST lo mismo, el ST se evalúa gracias al punto y normalmente lo que evaluamos es el voltaje, la altura a la que se encuentra. En cuanto a la onda T, evaluamos dos cosas. Primero, que sea asimétrica, debe de levantarse lento y bajar rápido. Lo normal es que sea asimétrica. Y la altura de la onda T puede ser de hasta 0.5, 0.6 milivoltios en derivaciones frontales o estándar y hasta 1 milivoltio en derivaciones precordiales, pero o 1.5 según la bibliografía. Pero de nuevo esto puede llegar a ser variable y puede haber excepciones normales. ¿Sale? Por ahora pueden quedarse con 0.5 milivoltios en precordiales y 1 a 1.5 perdón, 0.5 en estándar y 1 a 1.5 en precordiales.
Además de eso, también evaluamos otro intervalo muy importante que es el intervalo QT. El intervalo QT es desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Este es importante porque nos habla del proceso completo desde la despolarización hasta la repolarización de los ventrículos. Y esto se relaciona muchísimo con un periodo en el que si el músculo cardíaco recibe un impulso, puede caer en un periodo frágil, en un periodo refractario o no refractario, dependiendo del momento en el que sea estimulado, en el que sea sensible a generar una arritmia, una fibrilación ventricular, ¿sale? Así como también puede expandirse de más, puede acortarse también, ¿sale? Por eso tenemos que evaluar el intervalo QT por protección prácticamente para el corazón, ya que incluso fármacos pueden modificar la longitud del intervalo QT, por eso se tiene que estar valorando. Sin embargo, pues el intervalo QT se tiene que corregir matemáticamente acorde a la frecuencia cardíaca. Una de las fórmulas más comunes es medir el QT, medir el intervalo RR, y luego al RR le sacamos raíz, y ahora sí dividimos el QT entre la raíz del RR. O sea, es seguir esta fórmula, vaya. QT entre raíz de RR. Eso nos da el intervalo QT corregido, que es el que utilizamos realmente. Y el QT corregido debe de medir de entre 340 hasta 460 milisegundos. Pero de nuevo, este nos sirve en situaciones de intoxicación, de uso de fármacos, arritmias, etc. Puede ser incluso un predictor de mortalidad en algunos casos. Hay muchísimas más cosas que podemos evaluar en un electrocardiograma, pero estas son las que a priori podríamos empezar a tratar de memorizar, por decirlo de alguna manera, con valores para saber qué está bien o qué está mal. Y ya posteriormente veremos el porqué de las cosas, el porqué de las ondas, porqué la forma, porqué todo. ¿Sale? Entonces, frecuencia, ritmo, eje, intervalos, y lo que sigue es relacionar todo. Y aquí es donde intentamos aplicar todo lo que ya vimos, la frecuencia que lleva el paciente, el ritmo que está tomando, si es sinusal, si es extrasinusal, el eje que tiene, la duración de los intervalos, la morfología de las ondas, y tratamos de aplicar lo que estamos viendo con alguna situación clínica que nos interese. Buscamos la presencia de arritmias, la presencia de bloqueos, de hipertrofias, lesiones, etc. Entonces, para aplicar este concepto de relación, necesitamos saber qué entidades clínicas existen. Voy a ponerles un par de ejemplos. No hace falta que los comprendamos del todo todavía, pero para que vean la manera en la que lo aplicamos. Este es un ejemplo de algo conocido como flutter, es una arritmia, en donde el impulso eléctrico está circulando por las aurículas y luego circula y baja los ventrículos, circula y baja los ventrículos, pero está circulando de manera anormal, lo hace en exceso y lo hace extremadamente rápido. Esto hace que las aurículas se contraigan de manera parcialmente circular y que lo hagan muy rápido de forma ineficiente. Normalmente puede haber desde 2 latidos auriculares hasta 8 y luego un latido ventricular. ¿Sabes? Es lo que conocemos como frecuencia de conducción 2:1 u 8:1. Normalmente hay una diferencia tan grande y es por eso que se empieza a volver inefectivo. Aparte de que genera otros problemas como los relacionados con los trombos y todo eso que iremos relacionando con la clínica posteriormente. Y esto es gracias a que hay circuitos que son anormales en los que la actividad eléctrica viaja y se descontrola. Esto en un electrocardiograma lo solemos ver con estas ondas, en donde noten, o sea, como si hay una relación ya sea de 2:1, 5:1, 8:1, la separación entre los latidos del ventrículo, o sea, entre los QRS, suele ser constante, pero estas ondas que vemos en la línea isoeléctrica, que ya no es isoeléctrica, se ven como con forma de ola, que tratan de asemejar el círculo que hace la actividad eléctrica en las aurículas, ¿sale? Con forma de serrucho, ¿sale? Lo podemos identificar aquí. Entonces, esto es lo que conocemos como un flutter. Aquí podemos aplicar conceptos como de frecuencia, la morfología de las ondas, no vemos ondas P. En vez de ondas P hay algo que se conoce como ondas F. Entonces, todo lo que hemos visto lo aplicamos aquí para conocer la clínica del paciente. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, la fibrilación auricular, en donde la conducción en las aurículas es aún más caótica y aquí las ondas
que vemos, digo, no hay línea isoeléctrica, pero ya las ondas ni siquiera son circulares como eran anteriormente, que son como dientes de sierra. Aquí no, aquí solo hay una línea que está vibrando en lugar de ser isoeléctrica y es tan caótico que ya ni siquiera conduce el impulso de forma equitativa en los ventrículos. Vemos que hay algunos QRS que están más o menos separados que otros, ¿sale? Entonces, todo esto lo tenemos que estar correlacionando. Aquí sabemos entonces que no hay un ritmo sinusal. No vemos ondas P, no vemos espacio RR constante. Todo eso lo tenemos que estar aplicando con lo que ya hemos estado viendo. Y no hay mejor manera que aplicarlo que estar viendo ejemplos. Así que a partir de ahora que estamos empezando a relacionar, lo ideal es que veamos un electrocardiograma y tratemos de identificar todas esas cosas que hemos dicho. Frecuencia, ritmo, eje, intervalos. Y al final, si podemos hacer alguna relación, pues la hacemos. Y si no, basta con que nos hagamos una idea de si el electrocardiograma se ve normal o no. Por ejemplo, vean este de acá. Lo que vemos de raro, aplicando lo que ya hemos conocido, aparte de sacar la frecuencia, aparte de sacar el ritmo, eje, notamos en la morfología o parte de intervalos que el punto J está disminuido. ¿Por qué? Porque aquí está el QRS, aquí está la onda T. Entonces, aquí es donde pasa a ser de onda S a segmento ST, está muy abajo, está por la línea isoeléctrica es por aquí. El ST entonces está descendido junto con el punto J. Entonces, al haber ST descendido, tenemos que descartar si hay alguna lesión, si hay necrosis, si hay isquemia y por ende infarto. Tenemos que hacer toda esa correlación clínica, pero todo va a partir en función de que sepamos en función de que sepamos freír un electrocardiograma. Frecuencia, ritmo, eje, intervalos y relacionar todo. Y de nuevo, muchas veces no vamos a ser capaces de hacer un diagnóstico o no vamos a estar 100% seguros de si lo que estamos interpretando es correcto o no, o quizás nos esté faltando algo. Pero no va a haber otra mejor manera de acostumbrarnos y de mejorar que practicar. Viendo electros, viendo electros, viendo electros, viendo electros, hasta que no sea tan común que ya no nos asustemos al ver una serie de trazos y nos sintamos listos para ir con el siguiente paso, estudiar el siguiente apartado de fisiología, estudiar el siguiente apartado de clínica y tener más herramientas para relacionar todo lo que tenga que ver con el electrocardiograma y que realmente nos sea útil en la práctica clínica del paciente. Por ahora no es más que eso, ir estudiando lo que ya revisamos. Y pues sería todo. Muchas gracias.